Bien, Dios me le bendiga grandemente. Vamos inmediatamente a entrar en nuestro tema. Hemos estado avanzando. Ustedes recuerdan que estamos hablando basados en Mateo. Mateo como un documento confiable. Hemos presentado evidencia arqueológica y evidencia histórica que concuerdan con el contenido del Evangelio de Mateo, que han sido ajustadas a esas evidencias y que hemos hablado de los personajes del Evangelio de Mateo y la base histórica que existe, histórica y arqueológica que existe de esos personajes. Hoy queremos hablar de Juan el Bautista nuevamente, porque ya lo habíamos tocado. Ustedes recordarán que hablamos de lo que dice el profeta Isaías acerca de Juan el Bautista y lo que dice Juan citando la profecía escrita 750 años antes acerca de Juan el Bautista, un personaje ya corroborado por el historiador judío Flavio Josefo, y que desarrolló su ministerio en el pueblo de Israel, que se ganó la confianza del pueblo, que era una persona respetada, e incluso Mateo dice que era tenido como profeta por el pueblo, y que el mismo Juan decía que él era la voz de uno que clama en el desierto, tal como dice el profeta Isaías. Entonces, además de eso que dice el profeta Isaías, lo que dice Mateo, también tenemos lo que nos dice Lucas acerca de Juan el Bautista. O sea, este personaje, Lucas, que ya nosotros demostramos que escribió el libro de los Hechos con mucha fidelidad, y por eso lo que él dice en el Evangelio también es necesario que lo tengamos como algo confiable. Entonces vamos a ver lo que nos dice Lucas. Aquí lo tenemos, capítulo 1. Y puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Yo quiero que ustedes observen, en primer lugar, que cuando él habla del Evangelio es diferente a cuando habla del libro de los Hechos. En cuanto al Evangelio, él está citando el testimonio de otros, pero en el libro de los Hechos, él trata de su propio testimonio. O sea, él no vivió lo que dicen los evangelios, sino que él lo investigó entre los que lo vivieron y que eran ministros de la palabra. O sea, fueron personas que conocieron al Señor, que vieron el desarrollo del ministerio de nuestro Señor y se convirtieron en ministros de ese ministerio del Señor. Pero en el libro de los Hechos es diferente, porque Lucas vivió las experiencias relacionadas con ese periodo de tiempo. Ya nosotros hablamos, ¿verdad?, de cómo él incluso posiblemente haya cerrado el libro de los Hechos estando él presente en Roma con Pablo, porque en la travesía de Pablo hacia Roma, Lucas lo acompañó. En el año 61, Lucas cierra el libro, y entonces dijimos nosotros que necesariamente el Evangelio de Lucas fue escrito varios años antes del 61.
Lógicamente, cuando hablamos de varios años antes del 61 y nos referimos al 59, 58, estamos hablando de un corto tiempo de los hechos contenidos en el Evangelio a ese tiempo en el cual Pablo queda preso en Roma. Aquí él nos está diciendo que investigó con las personas que vivieron, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra. De modo que está claro que él es honesto, porque él hubiera podido escribir diciendo yo lo viví, yo vi todas estas cosas. No, él confiesa que hizo su trabajo de investigación entre los que sí vivieron esas experiencias. Entre esas experiencias que él no vivió, pero que él investigó, está lo relativo a Juan el Bautista, que ya nosotros sabemos que tiene un aval histórico, su existencia tiene un aval histórico, pero los detalles relacionados con Juan no está en la historia, pero sí está en estos documentos históricos, porque no podemos permitir que nos digan otra cosa. Son documentos históricos porque cuentan la historia de Jesucristo y de los personajes relacionados con su ministerio, como el caso de Juan el Bautista. Entonces, dice Lucas que él me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, está claro, él está escribiendo para una persona. Ni siquiera dice que está escribiendo para el público. Está escribiendo para una persona importante que tendría alguna función en el Imperio Romano, y él se había hecho creyente, o sea, es lo que se ve por lo que Lucas dice de él. De modo que es un documento, lo que Lucas escribe es un documento muy valioso, porque nos va a decir cosas que hoy a los escépticos, a los incrédulos, a los ateos, les parece muy difícil, si no imposible, de creer. Claro, a ellos les es muy difícil de creer, pero no tenemos por qué decir que Lucas incurrió en un engaño, porque ni siquiera lo escribió para el público, lo escribió para una persona conocida por él, y no solamente le escribió lo relativo al ministerio y muerte de nuestro Señor, sino que continuó escribiendo acerca de las personas que vivieron esta experiencia. Aquí en el versículo 5 nos dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos
porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocaba en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Imagínense ustedes, no vamos a esperar, eso sí que es difícil, que un incrédulo, que un ateo crea que esta historia es cierta, que se le apareció un ángel a Zacarías, un sacerdote de la clase de Abías, que estaba ejerciendo su ministerio, pero que era un hombre que había estado mucho tiempo orando junto con su esposa, porque ella era estéril, ya eran avanzados en edad y no tenían hijos. Entonces nos dice aquí que se le apareció un ángel a Zacarías, dice en el área donde se le apareció, y este ángel le habló. Dice que le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Entonces, Zacarías había estado orando. Lógicamente, ahí no dice que Elizabeth estuviera orando, pero eso se cae de la mata. Que ella todavía con más deseo y fervor que Zacarías orara por tener un hijo, porque para una mujer en esos tiempos era una vergüenza, era una afrenta el no poder dar hijos. Entonces tenemos aquí que acerca de este personaje llamado Juan el Bautista, del que se da testimonio que existió, ahora comenzamos a tener detalles de lo que pasó con relación a Juan en su concepción y en su nacimiento. El profeta Isaías, 750 años antes, e incluso esa profecía se puede corroborar porque tenemos hoy los libros del Mar Muerto, y el rollo de Isaías está en el museo de la Universidad Hebrea, está bajo estudio y la gente puede ir y verlo, inclusive a través del internet se pueden ver esos libros, que realmente el profeta habló de la aparición de un personaje que iba a dar testimonio del Mesías. Ese Mesías del que Daniel habló, de que se iba a presentar y que iba a ser muerto, o sea, el profeta habla del periodo de la aparición de ese Mesías, y nosotros vemos que concuerda con la aparición de Juan el Bautista. Entonces son cosas que son evidentes, que están ahí a la luz, que podemos analizarla. Solamente el obstáculo del escepticismo y el ateísmo, que necesariamente es una cosa manipulada por el enemigo para que no podamos creer, pero vemos que estos documentos, que estas personas que vivieron en esa época, Lucas, que vivió en esa época, escribió, y no hay motivos para que nosotros dudemos de la veracidad de su testimonio. Entonces, vamos a continuar hablando de este episodio de Juan, que
ahora nos dice que el ángel le habló a Zacarías, pero que el tiempo en esta entrega se nos acabó. Vamos a seguir hablando de esto para todos ustedes. Que Dios les bendiga mucho.